Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Llena este lugar de tu presencia. Llena cada vida, Señor, según la necesidad. Llénalos en el nombre de Jesús. Aviva el fuego, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Me tienen un poco encerrado aquí, no puedo ni moverme para los lados porque enseguida suena el micrófono. Lo hicieron adrede, ¿cierto? Ahora su Biblia en Éxodo capítulo 21. Estábamos hablando la semana pasada, no sé si se acuerdan. La semana pasada hablamos de un tema acerca de la esclavitud. ¿Cuántos se acuerdan? Y estoy leyendo el libro de Éxodo desde hace unos meses. Y cada vez que uno adelanta un capítulo y va estudiando la Biblia, se da cuenta de que no existe nada en la palabra de Dios que tú no puedas absorber algún conocimiento o alguna enseñanza de la palabra. Hay cosas en la Biblia que tal vez te aburren, porque son temas que tal vez son difíciles de entender. Pero qué hermoso es cuando tú lees la Biblia y puedes entenderla claramente. Y puedes compararla con lo que Jesús hizo en la tierra. Todo lo que está en la Biblia habla de Cristo, todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros hablando de Cristo. Y yo he dicho esto varias veces, porque cuando tú lees Génesis hasta Malaquías no encuentras el nombre de Jesús allí implícito como una palabra como tal, pero sí entiendes que cuando estudias la Escritura empiezas a ver a Jesús en toda la Escritura, porque amas la Escritura. Y la semana pasada aprendimos un reto, ¿cierto? No sé si se acuerdan. El reto es que si yo quiero ser libre de una esclavitud, llámese como se llame, yo necesito ocupar. El libro de Romanos capítulo 8 me dice dos cosas importantes. Necesitas ocuparte en las cosas del Espíritu, número uno. Número dos, necesitas pensar todo el tiempo en las cosas del Espíritu. Quiere decir que tú puedes hacer cualquier actividad, pero sin desconectarte de lo espiritual. Porque en el momento en que te desconectas de lo espiritual, pues entonces sale a relucir tu carne. Y dijimos que la carne no podemos quitárnosla. La carne va a permanecer allí. Y el apóstol Pablo dijo que todos los días él golpeaba su carne. ¿Por qué la golpeaba? No es que él se metía a golpes y se autoagredía, ¿no? No es que se daba puños en la cara, sino que golpeaba su carne en el mundo espiritual. Porque él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el libro de Romanos 8. Todo el libro de Romanos, pero el capítulo 8 dice que si nosotros queremos vivir en la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos.
te dice, por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Quiere decir que todo el tiempo debes ocuparte en el Espíritu para que la carne esté muerta. Y esto no es una cuestión de que, es que no puedo renunciar a esto. Se me hace difícil no decir mentiras. Se me hace difícil no ver cosas que me están dañando. Se me hace difícil no decir malas palabras. Pero ¿cuánto tiempo ocupas en las cosas del Espíritu? Porque la clave no es luchar contra aquello que te está haciendo mal por tus propias fuerzas. Esa no es la clave. La clave está en que debes buscar a aquel que te puede dar la victoria todo el tiempo. Y se llama Jesús. Su presencia es la que nosotros tenemos que buscar todo el tiempo. Entonces, no sé cuántos hicieron el reto de buscar a Dios todos los días, de leer la Biblia todos los días, de orar todos los días. Usted lo sabe. No voy a pedir que levanten sus manos porque no hay necesidad de eso. Pero si tú no has comenzado a hacerlo, estás luchando con tus propias fuerzas y Dios no quiere que luches con tus propias fuerzas. Aprendimos que desde Caín Dios le dio el consejo. Desde Caín, uno de los primeros hijos de Adán. Porque Adán tuvo muchos hijos. La Biblia dice que tuvieron que multiplicarse en la tierra. Tenían muchos hijos. Pero la Biblia nombra a estos dos personajes, Caín y Abel. Y los nombra como un ejemplo de conductas, unas que debemos seguir, otras que debemos evitar. Caín, Dios se le aparece, literalmente dice que se le apareció en el frente y le dijo, Caín, ¿por qué está abatido tu corazón? ¿Por qué está dolido? ¿Por qué estás entristecido? ¿Y por qué estás tan lleno de enojo tu corazón? Si hicieres bien, pues la bendición la vas a tener por todas las cosas buenas que estás haciendo. Pero si tú haces mal, con todo, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte del pecado. La palabra enseñorearse es ser el Señor de él. Lo que quiere decir es que no te dejes dominar por el pecado, sino que tú puedes dominarlo. ¿Cómo es eso? ¿Puedo dominar yo el pecado? Claro, la naturaleza pecaminosa está en tu carne. La Biblia me enseña a través del Nuevo Testamento que yo puedo dominar la naturaleza carnal a través del Espíritu. Entonces solo no puedes, necesitas buscar la presencia de Dios. Necesitas meterte todos los días en la presencia de Dios. El día que no busques la presencia de Dios, el día que no leas la Biblia, el día que no ores, ese día la carne va a empezar a ganar la batalla. Y cuando veas que de repente tu carne es la que está a flote, tienes que pensar en esto. ¿Qué estoy haciendo para yo matar mi carne todos los días? Porque no se mata la carne un solo día a la semana. No se mata la carne 2 días a la semana. Todos los días tienes que matar la carne. Un joven me preguntaba, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo tengo que luchar con esto? Este joven luchaba contra la pornografía. Y recuerdo que él estaba en una congregación donde nosotros asistíamos antes, en Venezuela, donde yo crecí. Y este joven junto con su esposa estaban luchando contra la pornografía porque ellos como pareja se dejaron llevar por todas las cosas que tenía la pornografía para practicarlas en su relación sexual. Estaban atados.
Y yo cuando ella viene a mí en ese momento y me dice que Jorge, mira, me está pasando esto. En ese momento estábamos liderizando el grupo de jóvenes. Y ella me dice llorando que le estaba pasando eso con su esposo. Y que ya la situación se había puesto un poco crítica porque ya el esposo quería hacer cosas que veía en la pornografía y que a su esposa no le agradaba. Y empecé a hablar con él. ¿Dónde tienes la pornografía? ¿Dónde la ves? En la computadora. Saca la computadora de tu cuarto, de tu casa. ¿Dónde tienes la pornografía? En el celular. Elimina toda la basura que tienes en el celular. Porque de nada sirve que yo ore y que te dé estrategia si tú radicalmente no quieres renunciar a eso. Si tú quieres renunciar a eso, debes matarlo por completo. No poco a poco. Poco a poco. Ya no voy a ver 5 videos, voy a ver 3. No, eso no funciona así. Radicalmente debes sacar tu ojo. ¿Por qué? Porque mejor te es entrar al reino de los cielos con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Y esta persona le costó. La muchacha hizo la tarea. El joven le costaba. Le costaba. ¿Qué pasó? Es que todavía no quiere eliminarla del celular. Todavía la tiene, Jorge. Ahí la tiene. Y yo le dije a este joven, tú jamás serás libre de la pornografía si no la matas, y la tienes que matar en el espíritu, no con tus fuerzas. Tienes que erradicarla. Elimínala por completo. Elimina todos aquellos programas que te llevan a ver pornografía. Elimina todas las redes sociales que te llevan a ver mujeres semidesnudas que te inspiran llegar a ver más y más pornografía. ¿Tienes que hacer algo? Sí, debes hacer algo. Pero radical. Debes matar la carne. No debes alimentarla. ¿Qué debes hacer? Ocuparte en las cosas del espíritu. Y entonces, ¿por qué te ocupas y sigues viendo las cosas de la carne? ¿No sabes que la Biblia dice que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas? Pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo tendrá luz. Mira bien, que la lámpara de tu cuerpo no sea tinieblas. Los ojos son la lámpara de tu cuerpo. Todo lo que tú veas traerá oscuridad a tu vida o traerá luz. Si tú quieres traer luz, ¿qué debes ver? ¿Qué debes ver? Cosas que te alimenten, cosas buenas. Y eso es la manera en que tú vas a traer luz a tu cuerpo. Pero si tú dedicas más tiempo viendo cosas que lo que traen es tinieblas, ¿cómo puedes entonces vencer las mismas tinieblas? Jesús le dijo, cuídate de lo que ves. Cuídate de lo que oyes. Cuídate de lo que hablas. Y esa es la palabra que enseñamos la semana pasada. Entonces, no es con tus propias fuerzas que vas a vencer la carne. No es un solo día que vas a vencer la carne. Es todos los días que tienes que luchar con la carne, no con tus fuerzas, sino buscando las cosas del Espíritu. Entonces tienes que hacer una tarea todos los días. ¿Qué es? Ocuparse en las cosas del Espíritu. Orar, leer la Biblia todos los días, buscar alimentarse todos los días de la presencia del Señor, y eso va a hacer que de alguna forma tú puedas vencer y tú puedas guerrear. Éxodo capítulo 21, desde el versículo 12, dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Los que no tengan Biblia pueden visualizar la pantalla. Ahí
nos están ayudando para que podamos leer todos lo que yo estoy leyendo aquí en la Biblia. Éxodo 21, versículo 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será suelto el que lo hirió. Solamente le asistirá por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Fíjense lo que nos está enseñando la Biblia en Éxodo capítulo 21. Si yo leo la Biblia en este momento, sin entender el contexto, yo estoy diciendo que si alguien me golpea, yo también lo golpeo, porque la Biblia me dice ojo por ojo y diente por diente. Si me golpea el ojo también te lo golpeo. Si me saca el diente, pues el diente te lo saco también. La Biblia lo dice, estoy siendo bíblico, el Señor me lo dice en su palabra. Pero no puedo estudiar la Biblia aisladamente de todo lo que dice. El libro de Éxodo o las leyes que están en la Biblia fueron escritas por el Señor estando Moisés en el monte Sinaí. Las 10 primeras leyes que Dios le dio a Moisés, Dios las escribió, y luego Dios le dijo a Moisés: escribe todas las cosas y normativas que yo te voy a enseñar hoy. Moisés pasó ¿cuánto tiempo en el monte Sinaí sin comer? 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber agua. Estaba en la presencia de Dios. ¿Quién lo sustentaba? Dios era el que lo sustentaba. Y mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, Dios le estaba dictando todas las cosas que le iba a enseñar al pueblo de Israel. Y estas normativas, a simple vista, están colocando un orden en el pueblo de Israel, porque si Dios no daba las leyes, imagínate un pueblo sin leyes o un pueblo sin normativas. ¿Cómo sería? Un caos. Cada quien hiciera lo que quisiera con su prójimo. Si alguien se quiere levantar en ira contra su prójimo y lo matare, no había ley que te pudiese culpar de algo porque te dio la gana de matarlo. Pues con tu ira, con tus emociones descontroladas, mataste a tu prójimo, pero no hay ley. Entonces cada quien viene a vengarse por la muerte de la otra persona, y eso va a ser una cadena. Eso va a ser una cadena de muerte entre familias. Dios tenía que de alguna manera controlar el pecado que había en la humanidad. Porque ¿de qué manera lo pudo controlar Dios cuando la gente se empezó a multiplicar y empezaron a estar aislados de Dios? La Biblia nos enseña desde Génesis capítulo 6 cómo el pecado empezó a aumentar en la humanidad.
y no había leyes. Dios se le revelaba a ciertas personas que tenían una conducta verdadera delante de él, ciertas personas que caminaban de acuerdo a lo que Dios le decía, pero la mayoría de las personas no caminaba de acuerdo a lo que Dios le decía. Entonces dijo Dios que tenía que completamente matar a la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado hasta el límite más alto. Dios le había dado oportunidades a la persona de que se arrepintiera, pero las personas no se arrepentían. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tenemos que hacer algo para frenar esto. La gente no quiere volverse a mí. Y escogió un hombre llamado Noé. Y durante 100 años aproximadamente, Noé construyó un barco grande, al que le llamaron el arca de Noé. Y estando en ese barco 100 años la gente se burlaba de Noé, y 100 años Noé le apercibía a la gente y le decía: ve que va a venir un diluvio y hay que arrepentirse. Y a su propia familia le enseñaba, y su propia familia no creía en las palabras de Noé. Bendito sea Dios, porque desde mucho antes la palabra cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa se cumplía mucho desde antes. No desde que lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. ¿O fue Pedro? ¿Quién lo dijo? ¿Pedro o Pablo? Uno de los dos apóstoles dijo al centurión que estaba en la cárcel allí cuidando: no te mates. Nosotros estamos aquí, no hemos salido de la cárcel, porque un ángel abrió las puertas de la cárcel para que ellos salieran. Y en ese momento el centurión dijo: esta gente se fue, me van a matar, yo prefiero matarme y quitarme la vida con su propia espada. Entonces el apóstol dijo: no lo hagas. Y este hombre quedó tan impactado de la palabra que le dijo el apóstol, que dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tu casa. Mucho antes, en el libro de Génesis, ya se estaba cumpliendo esta palabra. ¿Quién era el único que había creído? Noé. Pero por causa de Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos, Dios tuvo misericordia y las colocó dentro del arca para que se salvasen. Ahora, completamente se erradicó la humanidad. Quedaron 8 personas nada más. En el primer día que salen, al otro día que salen, ya está seca la tierra. Y a los días que ya salen y empiezan a contemplar, bueno, la tierra, toda la tierra estaba húmeda, ¿verdad? Pero ya había lugares secos donde podías posar tus pies. Noé hace un altar y todo lo demás, y ahí es cuando Dios establece un pacto con Noé y le dice: voy a sellar este pacto, Noé. En el cielo vas a ver mi arco de colores. Y Noé vio el arco de colores, y Dios le dijo a Noé: Noé, cuando yo saque el arco de colores en el cielo, quiero que sepas que ahí me voy a acordar de que no voy a destruir más la tierra con agua. Entonces, cada vez que vea el arco de colores, entienda que fue el pacto que Dios hizo con Noé en los tiempos de antes. Ahora, ¿cómo va a ser destruida la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Va a ser destruida con fuego. Ya no va a ser con agua. Entonces Dios tuvo que limitar de cierta forma el pecado que había en la humanidad. Pero a los días de haberse ellos estado fuera del arca, empezaron a pecar. Pecados terribles cometieron. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa no la quitas de tu vida, la matas. No la quitas, la matas. ¿Cómo la matas? Ocupando tu vida en las cosas espirituales. Entonces vemos que acá establece Dios normativas para que cuando venga su propósito, que era Jesús en la tierra, entonces entendieran cuál era el sentido de la ley. No lo iban a entender en el momento. De hecho, Dios dice en su palabra que por la ley todas las personas estaban muertas, todas.
porque nadie pudo cumplir la ley. Y acá el acto o la consecuencia de estos actos de violencia eran penados con la muerte. Lo acabamos de leer. Si tú le das un golpe a tu prójimo, pero le das tan duro y le caes a golpe y esa persona muere, o le caes a palo y esa persona muere, ¿qué era lo que te pasaba a ti? También morías. Pues te toca morir también. Y si viviere y esa persona quedara como con un bastón, caminando con un bastón, todos los días que esa persona no trabajó, tú tienes que pagárselos. Era la normativa, lo acabamos de leer. Si alguien secuestraba a otra persona y la vendiere, esta persona iba a morir también. Ahí no habla de secuestrar, pero eso es un secuestro. Y la consecuencia del secuestro era la muerte. Si tú le golpeabas a alguien y le herías y golpeabas a una embarazada y esta embarazada pues abortare, dice que todo lo que el hombre dijere, el esposo de la mujer, le dijere al que había golpeado, al que había cometido esta agresión, todo él tenía que cumplírselo y dárselo. Pero si esta mujer muriere, no solamente el niño que traía en el vientre, si esta mujer muriere, dice que la persona o la mujer tenía que morir también. Era la ley. La ley castigaba en los tiempos de antes los actos de violencia fuertemente. No había oportunidades. Ay, es que no quiero morir. Vas a morir. Lo mataste. Ahora, si existía un accidente laboral, porque yo no lo maté, eso fue un accidente, todo eso iba a ser juzgado, iban ante jueces, y entonces los jueces dictaminaban, no, el hombre, eso fue un accidente. Esta persona podía ir a ciertas ciudades que quedaban cercanas del lugar, y en esas ciudades, el liderazgo de esa ciudad guardaba a esa persona. ¿Por qué? ¿De quién lo guardaba? Del vengador. Si esa persona llegaba hasta el lugar, era guardada por el sitio. ¿Por qué? Porque no lo hizo con alevosía. No lo hizo porque yo quería matarte. No, fue un accidente. De hecho, la Biblia habla de ejemplos y dice, si tú estás agarrando tu hacha y estás haciendo el trabajo de carpintería y esta hacha se desprendiere y le golpeara a tu compañero y el compañero muriere, esta persona pudiese huir a estas ciudades y ahí estar tranquilo hasta que los vengadores, hasta que aquellas personas que querían matarlo por causa de la muerte de su familiar, entonces estas personas murieran o se fueran a otro lugar, él podía salir de esa ciudad. Pero de resto no podía salir de esa ciudad. Si esta persona salía de la ciudad, y ahí tenía que responder por sus propios medios, porque Dios le dijo, tienes que estar en la ciudad. Te sales de la ciudad y el vengador puede agarrarte y te va a matar. Esta persona tenía que estar ahí. Eso eran las leyes. Se culpaba completamente, con mucha severidad, al que tenía esa violencia, que tenía esa agresividad. Hoy en día vemos varios tipos de agresividades en la sociedad. Ya no solamente hay esa agresividad física que tú agrades a una persona, ahora está la agresividad verbal, solamente con decirle tantas cosas a la persona, maldiciones, ya hay leyes en cuanto a eso también. Ahora, ¿te imaginas que en todo el mundo existiera esta ley de que si tú matas te vamos a matar? En algunas ciudades, en algunos países donde hay dictámenes, donde hay tal vez dictaduras, todavía practican estas leyes, pero no en todo el mundo las practican. La Biblia la practicaba y Dios les daba estas órdenes, no
para que el hombre pudiese enseñorearse y aprovecharse de estas ordenanzas, sino ¿para qué? Para controlar el pecado, porque Cristo venía a la tierra e iba a morir por la humanidad. Y cuando Cristo iba a venir a la tierra, toda la connotación de la ley, lo vimos la semana pasada, toda la connotación de la ley, de lo que tú pensabas, cambió completamente. ¿Cómo así? Ya no es lo que tú leías. Ahora vámonos a lo que dice la Biblia. ¿Cómo ahora cambió completamente toda la connotación que la gente traía cuando leía el libro de Éxodo y decía, esta persona tiene que morir? De hecho, los fariseos de esa época estaban tan llenos de esta ley que le trajeron al Señor Jesús a una mujer sorprendida en adulterio y dijeron, por la ley, esta mujer merece la muerte. Ahora, Jesús podía cumplir la ley, es cierto, mátenla, apedréenla. Pero Jesús se quedó callado, se agachó y escribió en la tierra. Y no dijo ni una sola palabra. Como ellos insistían, pero ve que Moisés dijo en la ley, lo acabamos de leer, Moisés dijo en la ley que esta mujer merece la muerte, aquel que adultera, porque en la Biblia está, en el libro de Éxodo y Levíticos, que toda persona que era sorprendida en adulterio tenía que morir, tenía que ser apedreada públicamente. Entonces estos hombres fariseos, conocedores de la ley, que se la conocían al máximo, trajeron a esta mujer y Jesús se cayó. No entiendes la connotación de la ley, yo vengo a enseñártela. Yo no vengo a quitar la ley, dijo Jesús, yo vengo a cumplirla en amor. Yo vengo a cumplirla en amor. Lo que tú pensabas desde antes, yo vengo a cambiarte ese pensamiento. ¿Cómo así? Apedremos. Jesús se levanta y le dice, si alguno de ustedes no ha cometido falla, no ha cometido pecado, pues sea el primero en lanzar la piedra contra esta mujer. Y volvió y se inclinó. A los segundos las personas eran, dice la Biblia, que eran juzgadas por sus propias conciencias. Todos reconocieron que habían fallado en algún momento de su vida. Tiraron la piedra y se fueron. Jesús se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te querían apedrear? ¿Ninguno te apedreó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Señor, ninguno, ni yo te condeno. Ve y no peques más. El amor de Dios lo cambia todo. Porque la ley te juzgaba severamente, pero el amor de Dios, el amor de Jesús, perdonaba cualquier falla, cualquier error de las personas. Y Jesús vino a enseñar de ese amor. Y por amor fue que murió en la cruz del Calvario. Para que tú y yo pudiésemos ser redimidos. Entonces Dios tuvo que establecer leyes para controlar y limitar el pecado del pueblo de Israel y todos los extranjeros que vivían con el pueblo de Israel. Tenían que limitarse. ¿Por qué? Hasta que el momento en que Jesús llegara a la tierra y empezara a hablar y muriera completamente por la humanidad, y entonces todos pudiéramos accesar delante de la presencia de Dios y pudiésemos tener la oportunidad de ser redimidos por la sangre de Cristo. De resto, no había oportunidad hasta que Cristo no estuviese en la tierra. Todos estaban muertos por la ley. Y eso lo tienes que saber. Si Cristo no hubiese venido, todos nosotros estuviésemos muertos. Porque por la ley estamos muertos todos. Nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Dice la Biblia, oísteis que fue dicho en la antigüedad, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí cambia bastante la situación. Jesús le dijo a las personas, mire, en la antigüedad las leyes decían que si tú matabas a alguien merecías la muerte. Pero yo os digo que ya cualquier persona que le diga necio, que le lance una maldición a una persona, que le diga cualquier barbaridad a una persona, esa persona ya se convirtió en un asesino. Y Jesús le dice, si tú te acuerdas de alguien al que has ofendido, o te acuerdas de alguien que tiene algo en contra de ti, entonces, y te presentas delante de la presencia del Señor a ofrecer alabanza a Dios, pero allí te acuerdas de que tienes algo contra alguien, contra algún familiar, contra alguien de tu prójimo, contra algún vecino, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego que te reconcilies con tu hermano, ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. ¿Qué estaba enseñando entonces Jesús allí? Es fácil vivir una vida donde tus emociones empiecen a dominarte, donde la ira empieza a dominarte. Y en la ira, ¿cuántas personas no han soltado barbaridades por su boca? ¿A alguien le ha pasado? Que cuando tú estás enojado, empiezas a soltar barbaridades. Y esas barbaridades que sueltas en el mundo espiritual quedan grabadas, no se olvidan. Y Dios las tiene allí. Y cuando te presentas delante de la presencia del Señor, Señor, gracias, te alabo, Padre. A ofrecer una ofrenda a Dios de alabanza. Gracias, Señor. Oh, Padre, mira la situación en que estoy. El Espíritu Santo te recuerda y te dice, mira que tienes algo en contra de tu hermano, ¿no? Sí, Señor, pero yo quiero que me escuches. No, no te puedo escuchar. No te puedo escuchar. Yo necesito que vayas y te reconcilies con tu hermano y vuelvas ya reconciliado, y entonces yo voy a oír. Una de las cosas que estorban nuestras oraciones es esas amarguras que no hemos sanado. Y estorba nuestras oraciones. Y tú dices, Señor, ¿por qué no me respondes? Tanto tiempo clamo a ti. Hey, deja allí tu ofrenda, déjala allí un ratico. Y ve y llama a aquella persona que te hizo mal. Ni siquiera dice al que tú le hiciste mal. Dice el que te hizo mal a ti. No, esto es tremendo. Si está diciéndole al que te hizo mal, más todavía tienes que hacerlo si tú eres el que hiciste el mal. Y tienes que ir. Y esto es cuestión de valentía. Porque a muchos de nosotros nos cuesta ir y pedir perdón. O decir, yo te perdono. Nos cuesta. Pero Dios dice en su palabra que Él va a traer ese recuerdo. Porque es el Espíritu Santo quien trae ese recuerdo. Te habías olvidado de eso. Ay, yo ni me acordaba de eso.
Ni me acordaba de que yo estaba bravo con fulanito, sutanito. Y es el Espíritu Santo quien te lo recuerda. ¿Pero por qué te lo recuerda? Porque tienes que hacer algo antes de presentarte delante de Dios. Y es reconciliarte con tu hermano. No importa si tu hermano, ahí no dice, no, pero es que yo lo conozco a él. Es un ogro, eso me va a decirte, ahora querés que te perdone, ¿no? Y así me sucedió. Vivíamos en la casa de Terrazas del Lago, ya la nueva casa que Dios nos había dado en Venezuela. Y había un vecino que teníamos problemas con el vecino. Tratamos de ganarnos al vecino con acciones buenas, portándonos bien. Y el vecino un día se empezó el sistema de cloacas a fallar en su casa. Y el vecino, como esas casas, esas residencias eran juntas, el vecino lo que hizo fue echarme la culpa a mí. A través de mis métodos científicos y mis conocimientos científicos, ¿verdad? De plomería, busco en YouTube a ver qué podía hacer, a ver, para probar que no era yo. Y me decían, no, usa el azul de metileno, lo tiras por allá, y el agua que sale azul por acá. Entonces yo hice la prueba. Y agarré y lo tiré a ver cuál era el problema. Mis aguas estaban bien. El problema era, lo hicimos en las dos casas, pero no con consentimiento de él. Lo hicimos con el consentimiento de la esposa. Me dio permiso y empezó a desbordarse en su casa. El problema era él. A la tarde, este hombre violentamente empezó a decirme cosas. Y me saca al porche. Y yo que ni sé pelear. Imagínate, ¿y dónde está mi esposa aquí? A Vine si sabe pelear. Y el tipo me hace así, se me pone aquí. No te me pongas tan cerca. Y yo tuve que contenerme para no salir. Primero porque no iba a pelear. Siempre evité las peleas. Siempre, desde pequeño las evité. Nunca me he agarrado en mi vida. Nunca me han golpeado, gracias a Dios. Recuerdo un día que salí, era adolescente, salí a la esquina de la casa. Dos jóvenes empezaron a meterse conmigo. Yo estaba solo, estaba oscuro. Y te vamos a golpear, ¿qué tal? ¿Y qué tal? Te las tiras de muy inteligente y esto y aquello y todo lo demás. Y tenían celos en contra de mí. Yo ni sabía que tenían celos en contra de mí. Y empezaron, y en eso viene mi hermano. El tipo estaba de frente y mi hermano si no las piensa mucho. ¿Qué pasó? ¡Blu, blu, blu! Y ahí cayó. Mientras el otro lo agarró y mi hermano, el otro venía a pelearle y yo lo que me quedé fue así. Estaba temblando. Si no viene mi tía en ese momento, mi hermano es golpeado también. No podía hacer nada. Yo no hacía nada violentamente. Todo trataba de evitarlo. Y también sucedió en el colegio. En el colegio estaba, mi hermano estudiaba un año mayor más que yo. Y estaba en el colegio y tú sabes, el bullying en el colegio no falta, ¿no? Trataba de enfocarme solamente en mis estudios. Solamente estudiar, tratar de salir bien, ¿qué tal? Y como eso sucedía, entonces la gente se levantaba como con celos. Y recuerdo que estábamos en el receso. Y este joven agarra y me quita el zapato y empieza a jugar con el zapato con el otro compañero y yo. Y el zapato, y acá. Y mi hermano solamente hizo esto. Lo miró y dijo, te prohíbo que te metas conmigo. Y yo era temblando. Pero él era más arriesgado que yo. No sé si valiente, no. Pero yo evitaba estas cosas. A mí me daba miedo la violencia, me daba miedo. Evitar es una muestra de valentía, así es. Bueno, resulta y acontece. Oye, yo sí me perdí, no, gracias.
Me perdí en la historia. Resulta y acontece que el hombre que queda bravísimo contra nosotros y la esposa también se contaminó de la bravura de este hombre. Y mientras leo la Biblia, Dios me dice, ¿qué haces orando? Me encuentro con este versículo y dice, tienes que arreglar algo. Pero si él fue el que falló contra mí, yo no fallé. Le dije en oración al Señor, deja tu ofrenda y ve a reír. Pues tuve que respirar, ¿verdad? Tuve que pensarlo, Y recuerdo que una tarde decidí hacerlo. Llegó el hombre, el vecino. Vi que entró a su casa, esperé unos minutos que hiciera las cosas allí de que iba a hacer y me acerqué y el timbre. Tin, tin. Y sale el tipo aquel, todo así, con la cara. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te pido perdón. Te quiero pedir perdón por las cosas que sucedieron. Yo le pedí perdón a él. Y el que me había agredido a él verbalmente era él. Pero yo le pedí perdón. Estaba tratando de cumplir la palabra de Dios. No quería, hermanos, pero tenía que cumplirla, ¿no? Y en obediencia lo hice. Pero Dios me llenó de un sentimiento diferente al odio, ese amor por la persona, y en ese momento lo hice. ¿Y sabes qué dijo el tipo? Menos mal que lo hiciste, ¿oíste? Yo no te iba a hablar más, pero qué bueno que estás agarrando esos consejos de poder venir a mí y pedirme perdón. Y yo le dije, ¿te fijas, Señor? Yo te lo dije. El hombre no colabora al prójimo. Ya lo hice a tu manera, Señor. Ahora me das permiso. No, yo salí con una molestia y le dije, Señor, te fijas, Señor. Tú cumpliste. Eso no importa lo que haga él. Lo importante es lo que hagas tú. Ahora preséntate delante de mí. Yo recibo tu ofrenda. No hay problema. Tus oraciones son escuchadas por obediencia. Y yo sé que hay muchos de los que estamos acá que tal vez te peleaste con alguien y te cuesta ir a aquella persona con la que te peleaste. Pero mira, tú no sabes cuántas cosas se abren en el reino de los cielos cuando tú obedeces esta palabra. El mundo espiritual se abre a favor de ti. Ay, ¿qué pasó? Ya se están acordando. Ya se están acordando. Tú vas al cementerio y le dices al Señor que lo resucite porque necesita pedirle perdón. No, tú solamente te reconcilias con el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice, oíste que fue dicho, lo leímos ahorita, ¿verdad? Jesús citó la misma palabra. Oíste que fue dicho. ¿Qué dice? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a aquellos que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto. Te cambia completamente, ¿verdad? La connotación. Dice que si alguien, ahí dice, la ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ni siquiera resistas a la persona que viene contra ti. Déjalo tranquilo. Que pelee solo. Tú simplemente trata de irte por otro camino. No, porque esto es esto, y tú te ensañas con esa persona. No es esto, y es esto y aquello. ¿Cuántas veces no sucede en el trabajo? No, porque hiciste esto, que tal, y empieza aquella persona a levantarse en ira, y tú caes. ¿Qué te pasa, chicos? Si eso no es así. Que Dios dice, ni siquiera lo resistas. Simplemente déjalo. No te pongas a pelear. No te pongas a pelear. Yo le decía a mi hija Saraí en Bogotá que se habían metido con ella en alguna situación, había presentado, no recuerdo. Pero yo le decía, ¿por qué te ensañas contra la persona? Tú tienes una identidad, tú sabes lo que eres. Cuando tú peleas con esa persona, estás poniendo a prueba tu identidad. No pelees. No, porque me dijo esto y aquello. ¿Y tú eres eso? ¿Tú eres esa persona esta compañera de estudio describió? No, no lo soy. Entonces, ¿por qué le haces caso? Que nadie te haga perder tu identidad. Tú eres hija de Dios. Y jamás lo que diga la gente va a cambiar eso. Y yo soy de esas personas que digan, no, mira, listo, Dios te bendiga. No me pongo a estar peleando y que, ¿por qué dijo esto de mí? En el trabajo sucede mucho. Gente que se levanta en contra de ti. No, porque él es esto y eso. Tranquilo. ¿Sabes qué es hermoso? Cuando Dios te pone a relucir delante de gente que te odia. Y hasta los jefes se dan cuenta de lo que eres tú. Nadie te quita tu investidura y tu identidad. Dios te la da. No tienes que pelear y discutir con aquella persona. No, yo no soy así. No, tranquilo, que el que te va a defender es Dios. Y la gracia de Dios va a estar sobre tu vida. Y eso es lo hermoso. Lo hermoso. No tienes que pelear y estar poniéndote en esta situación. Entonces dice, ni siquiera le resistas. Déjalo tranquilo. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Y esto no se trata, mis hermanos, no se trata de que si alguien te golpea, le diga, golpéame acá, también en la otra mejilla. Eso no se trata de eso. La parte derecha siempre ha sido una situación de autoridad, de dominio. Y cuando la Biblia habla de esto, está hablando de que hay aspectos en tu vida que quieres pelear, cosas en los cuales tú has estado, que tal vez alguien te quiera quitar esa situación de que como que pelear tu puesto, pelear tu renombre, y alguien quiera poner completamente tu renombre por el suelo. Darle la izquierda es ceder, deja que él se dé un choque. No se trata solamente de que, me golpeaste la derecha. La Biblia dice que me golpees la izquierda. Me duele, pero golpea. De eso no se trata. No se trata de que te pongas a pelear con la persona y le digas, pégame más, porque la Biblia dice que me pegues más. No se trata de eso. Claro está que si alguien te golpea, pues no tienes que entrar en violencia con esa persona. Simplemente tienes que tratar de salir. Pero yo estoy seguro que Dios te guarda, Dios guarda a sus hijos. Dios los protege. Entonces, alguien quiere tumbarte tu sitial de autoridad, déjalo. Cédele el puesto, que algo sí estoy seguro. Dios te va a elevar y te va a recompensar en público. Mateo capítulo 6 dice, búscame en lo secreto, y yo que te veo en lo secreto, te voy a recompensar en público. No necesitas pelear con esa gente puestos. Yo te estoy dando el puesto a ti. Es Dios quien te bendice, es Dios quien te levanta y es Dios quien te pone en lugares donde Él quiere que estés. A veces peleas por lugares donde tú quieres estar y Dios dice, muchacho,
Si yo tengo algo mejor para ti. Tú estás viendo simplemente esa situación. Yo estoy viendo algo mejor para ti. No te estás dando cuenta en este momento, pero te lo voy a dar. No pelees por ese sitial. Jesús nunca peleó por sitiales. Nunca. Los fariseos siempre quisieron hacer cosas en contra de Jesús. Y Jesús nunca peleó por sitiales. Nunca peleó por fama. Antes bien lo discutíamos en la célula. Antes bien cuando Jesús sanaba a alguien, a un ciego, le decía: no le digas a nadie. No necesito fama, no necesito sitiales de personas. No necesito que me pongan como lo máximo. No, yo no necesito eso. Yo tengo quien me pone en lo máximo, y es agradar a mi Padre Celestial. En obediencia. Una vez había gente que quería ocupar estos sitiales de derecha, de autoridad. Los llamaban los hijos del trueno. Tenían una conducta fuerte, un carácter fuerte. Se presentaron con su mamá, Jacobo y Juan, delante de Jesús. Y estando allí le dijeron: Señor, vengo a hacerte una petición. A ver, dime. Nos gustaría que mis hijos se sentaran a tu derecha y a tu izquierda. Wow. Sí. Querían un sitial en el reino de los cielos. Pero qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿ustedes pueden comer del mismo plato que yo como? Claro, Señor, sí podemos. ¿Y pueden beber la misma copa que yo bebo? Sí, Señor, sí podemos beber. Ciertamente van a poder comer de mi plato y beber de mi copa. Pero el sentarte a mi derecha, a mi izquierda, no está dado que yo te lo dé, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquellos que quieran ser mayores en el reino de los cielos tienen que ser siervos, servidores. ¿Quieres ganar tú el mejor sitial? Sírvele a las personas. No anheles el sitial sin antes haber servido. No anheles renombre si no sirves a las personas. Porque la Biblia le enseñó a los discípulos. Los discípulos se pusieron bravos, los otros discípulos. ¿Y quiénes se creen? Pero tranquilo, no se preocupen por eso. Mira, todos aquellos que sirven serán mayores en el reino de los cielos. Pero aquellos que quieren renombre y no son capaces ni siquiera de servir al prójimo, de ayudar al prójimo, no esperes que obtengas posiciones altas en el reino de los cielos, porque no lo vas a hacer así. Es imposible. Jesús nos coloca una tarea de amar aún a nuestros enemigos. Amar aún a nuestros enemigos. Y hay testimonios hermosos de esto. Un predicador tuvo que ir hasta una cárcel. Su hija se había casado con un muchacho supuestamente cristiano. Y este muchacho, pues en un acto de violencia, mató a esta joven. Lo meten preso. El predicador tiene que, en la presencia del Señor, es tocado con las ordenanzas del Señor en su palabra y tiene que obedecer a Dios. Y va a la cárcel y le dice al muchacho: ¿sabes qué? Te perdono por lo que le hiciste a mí. Había matado a su hija. La había matado. Ahora, ese acto solamente puede hacerlo Dios en la persona. Es el amor que Dios ha derramado en tu vida. Es difícil hacer esto, pero la Biblia nos dice que hagamos bien a aquellos que te aborrecen. Si tu enemigo quiere agua, dale agua. Y si quiere comida, dale comida. Vamos a leer estos versículos. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le preguntó entonces, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, bueno, ve y haz tú lo mismo. Qué hermosa esta historia, ¿no? Porque los personajes literalmente estaban golpeando a la persona que estaba preguntando. Jesús le dice de un hombre que sale, un hombre del pueblo, ¿verdad? De Israel, sale y entonces allí estando en las inmediaciones, lo atracan, lo golpean, queda herido. Y miren los personajes que nombra Jesús. En primer lugar nombra el sacerdote. Se suponía que el sacerdote conocía las leyes, conocía los mandamientos. Era el más digno de ser ejemplo para los demás. Seguido el sacerdote, venían los otros que también estaban dentro del sacerdocio, que era un levita. Un levita, había el sacerdote principal, el real sacerdote, ¿verdad? Y después del real sacerdote venían otros sacerdotes, pero en una menor posición de autoridad. Estos eran levitas. Esta persona también fue nombrada por Jesús. Personas que conocían las leyes, conocían los mandamientos. Y le dijo, estas personas pasaron, vieron al herido y siguieron. Pero lo tremendo de esto es que nombra, y Jesús no se pela nada de lo que dice. Y todo lo que dice tiene una enseñanza tremenda. Nombra a un samaritano. Y resulta y acontece que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Tenían un pleito entre ellos. ¿Por qué? Porque no se podían entender. Los judíos creían que los samaritanos, los de Samaria, ellos se habían contaminado con la gente extranjera y que ellos eran pecadores impíos y que no se correspondía poder nosotros relacionarnos con los samaritanos. Imagínate esta discusión que había. Eran como unos enemigos, o sea, no podemos ni hablar, no podemos ni siquiera conversar. Cuando Jesús se acerca a una mujer samaritana, ¿ve? La historia, ¿sí se acuerdan? La mujer le dice, hey, pero es que nosotros no podemos, acuérdate que samaritanos y judíos no nos tratamos. Y ahí Jesús le da una enseñanza, que no voy a entrar en contexto con esta enseñanza. Lo que quiero decirte es que había una separación entre ellos. Y es el samaritano el que se duele de aquella persona, no importando su estatus social, no importando de dónde era. Simplemente hace y le hace el bien a esta persona, venda sus heridas, va a donde un hotel, a una posada, y allí paga el cuarto, y después al otro día le dice al mesonero, voy a dejarte pago aquí otro día más, y aquí, lo que este hombre consumiere, pues tranquilo, yo voy a venir otra vez y yo te lo voy a pagar. Este hombre usó de misericordia, y Jesús le hace la pregunta a este fariseo, a este hombre religioso que viene a decirle, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién crees que es el prójimo? Le dijo. Pues no, el que usó ni siquiera nombró que era de samaritano. El samaritano, no, pues el que usó de misericordia. Y pues veías lo mismo. Tú no eres el que enseña la ley. Veías lo mismo, sé ejemplo.
Ama a aquellos que aún son un rechazo para ti. Tienes que amarlos. Le estaba diciendo, mira, ¿cuántas veces has visto un samaritano en la calle y te has desviado? Ámalo. Él es tu prójimo. No tiene que ver con situación social, no tiene que ver con situación religiosa, no tiene que ver con algún estatus, no tiene que ver si comparte las mismas creencias que tú, no tiene que ver si esta persona es buena o es mala, no tiene que ver nada con esto, tiene que ver con una actitud que sale de tu corazón y es el amor de Dios en tu vida. Tienes que hacerlo. Y darle a tu prójimo lo que necesite. Si en tu alcance está darle, dáselo. Juan el Bautista también lo predicó, también en la célula lo mencionaron. Juan el Bautista predicó de esto, el que antecedió a Jesús y preparó el camino de Jesús. Estas personas le preguntaron, Señor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pues el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tenga comida, pues dé al que no tiene comida. No tiene que ver si es tu enemigo, si es tu amigo. Jesús dice, porque si le das solamente a aquellos que te aman, ¿qué recompensa tiene? No tiene ninguna recompensa. Darle, no, yo le doy a él porque él es el que me trata bien. Al que me trata mal ni agua le doy. No, al que te trata mal es que tienes que darle. Porque jamás serás recompensado por él, pero tu Padre que está en los cielos es el que te da la recompensa. Es la diferencia. Si saludas a aquella persona que te saluda solamente, ¿qué recompensa tienes si los gentiles o los pecadores hacen también lo mismo? Yo no lo saludo ni me saludó. Cree que es mejor que yo. El que es mejor que yo. No, la Biblia dice que tienes que saludar a aquel que consideras que no te saludó. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y a mí me sucedió eso. Alguna vez quise poner en práctica este versículo. Casi que me llevo un chasco. Y esta persona no saludaba a nadie. Yo decía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bendiciones. Me miraba apurado, me extendía la mano a ver si de repente, yo pensé que me iba a dejar colgado allí, con la mano extendida. Al otro día, esta persona no saludaba. ¡Ey! ¿Qué fue? Al otro día, y puse en práctica eso. Y después de una semana literalmente, esta persona, ¡ey! ¿Qué fue? ¿No me vas a saludar? La misma persona. Ahora, ¿quién marca la diferencia? Tú marcas la diferencia porque tienes el conocimiento de la palabra del Señor. Pero si tú te pones en la posición, ni me saludó, ¿qué se ha creído este? Este como que cree que es mejor que yo. No, salúdalo, no importa. No importa que él no te salude. ¿Ah? Le llaman psicología inversa en muchos lugares. Yo le llamo amor del Señor en tu vida. El amor de Cristo en tu corazón hace la diferencia. Hace la diferencia. Lucas capítulo 3, versículo 10. Ya vamos a terminar. Ahí está lo que acabo de leer de Juan el Bautista. Dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Respondiendo Juan el Bautista les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y quiero que terminemos con este versículo, Romanos 12, 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, mira lo que dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es tremenda palabra, la da el apóstol Pablo acá a los romanos. Y dice que no paguéis a nadie mal por mal. Mira, si es posible, si depende de ti, trata de estar bien con todos. Si depende de ti, trata de estar bien con todos. No tiene que ver con que la otra persona no quiera. No, si depende tuyo, trata de estar bien con todos. No importa si la persona quiere o no, tú simplemente cumples la palabra en el amor de Dios. No te dejas llevar por la ira y dices, ahora me voy a vengar, ahora vas a ver quién soy yo. No, dice la Biblia, no te vengues tú, deja que Dios sea el vengador. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que dejes que Dios sea el vengador? Porque miren esto, alguien falló contra ti y a esa persona le corresponde un pago o una consecuencia por esa falla. Y tú dices, listo, él tiene que llevar su consecuencia. Y quieres vengarte. Pueden suceder dos cosas. Una, o te quedas corto, o número dos, o se te pasa la mano en tu venganza. ¿Sabes por qué dice Dios que se lo dejes a Él? Porque el único que conoce cuál es la consecuencia que debe tener esa persona por su falla es Dios. Tú no puedes tomar la venganza, y es por eso que mucha gente toma la venganza en sus propias manos y comete desastres, porque no mides lo que haces. El único que sabe lo que le corresponde a esa persona es Dios, porque Dios es justo, ni más ni menos. Esa persona va a pagar su consecuencia, sea en su estatus familiar, sea en su estatus económico, sea en cualquier cosa. Esa persona va a recibir, porque la Biblia dice, todo lo que tú siembras, eso también vas a cosechar. Nadie se queda sin cosechar de lo que ha sembrado. Entonces, ¿qué te toca a ti? Sembrar amor en aquella persona que te da odio. Es una tarea de cada uno de nosotros como cristianos. Entonces, cambia la connotación, ¿sí o no? Jesús vino a cambiarte completamente la connotación de lo que tú veías en la ley. Completamente tu pensamiento cambia radicalmente. Pensabas en matar a esa persona, no, ámalo. Señor, amar a mi enemigo, sí, ámalo. Escuchen bien. Hagamos la tarea de esta semana. Ya les di la tarea de la semana pasada. Vamos a hacer la tarea de esta semana. Te vas a poner a pensar en qué persona te hizo mal. Tal vez es un familiar, tal vez es un vecino. Y le vas a hacer esta oración a Dios. Señor, dame la oportunidad de poder hablar con él. Dame la oportunidad de poder hablar. Todo el mundo con los ojos cerrados, por favor, quiero que se concentren en eso. No porque tengas que cerrar los ojos como obligación. En mi descontrol herí personas. Hoy te someto en el nombre de Jesús. Hoy te mato en el nombre de Jesús. Haced morir todo lo que está en la carne en vosotros, dice la Biblia. Hoy te hago morir, dígalo, hoy te hago morir. En el nombre de Jesús, ira, como te llames, emociones descontroladas, te hago morir. Y hoy decido vivir una vida de mansedumbre.
de con Moisés ellos. se desprende Y de eso Moisés. hace- Entonces, A lo ¿qué que Moisés hicieron los tenía. ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a Quiere-